En Grecia, heredada en Roma, guarecida en Bizancio, renacida en Italia, desembarcada en esta margen del Atlántico, la cultura del Occidente es también, y por derecho propio, de nosotros los hispanoamericanos. Es la hora de América, cultura para el continente. Lo saluda el doctor Sergio Rincón, fundador y director de Castalia, la única academia digital que transmite completamente en vivo tanto sus cursos como sus conferencias para todo el continente, porque allí donde se hable español reverbera la sagrada fuente de Apolo. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de nuestro programa cultural La Hora de América, Cultura para el Continente, cuyo propósito de todos conocido consiste en aculturarnos juntamente al calor de la charla con nuestros profesores o, como ocurre en esta ocasión, con nuestros invitados. Um, Entre los cuales hoy día nos acompaña, según se ha advertido con anticipación, y por lo cual están ustedes también junto conmigo muy entusiasmados, el maestro Gustavo Bravo, a quien me voy a apurar a unir en cuanto lo encuentre entre los participantes. Mientras tanto, permítame a ustedes saludarlos como siempre con mucho gusto. Nos encuentra, por ejemplo, entre nosotros Emanuel-9502, a quien le mando un saludo. También a Miñol11, a quien le mando también un saludo. A D.Eric también le mandamos un saludo. A Ieriza también le mandamos un saludo. Un muy fuerte abrazo desde donde nos escriban. Escríbanos, díganos más bien de dónde nos escriben para que les podamos mandar a todos y cada uno un saludo como es nuestra costumbre. También saludo a Dry Attack, ¿no? Mucho gusto, muchas gracias por estar entre nosotros. Y mientras sigo, como decía, saludándolos, voy a unir al invitado de esta tarde, que es el maestro Gustavo Bravo, ¿no? Vamos a saludarlo primero y luego vamos a invitar a que se una, ¿no? Mientras tanto, no se olviden que pueden unirse en cualquier momento a nuestros cursos, ¿no? Tenemos todavía el curso El Quijote, antes luego de la conferencia muy exitosa que tuvo la maestra Victoria Montemayor, como ustedes saben, yo voy a dar una conferencia sobre Aquiles y Patroclo, de la cual les vamos a decir dentro de poco, y luego tendré finalmente el curso que tanto he prometido sobre la Ilíada, ¿no? La Ilíada obviamente de Homero, ¿no? También saludo, por ejemplo, a Cacomixtle 1970, ¿no? Y a Ningel MD. Ya saben, disculpen que soy malo leyendo porque ya no alcanzo a ver, ¿no? Ya está finalmente a cuadro nuestro invitado de esta ocasión, el maestro Gustavo Bravo. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, por estar por acá compartiendo también este espacio. Agradezco mucho la invitación y poder, pues, justamente conversar, ¿no? Sobre el tema de la antropología, sobre la cultura y agradezco mucho, mucho a Castalia, a ti, Sergio, también te lo agradezco mucho, estar por acá un ratito. Al contrario, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Yo me siento hondamente halagado, como también a los colegas que dan clases junto conmigo en Cristal. Y desde luego, ¿no? Comparto el entusiasmo de todos los dilectos de las musas que hace ya un par de semanas esperaban esta conversación y supongo yo que también que los fieles seguidores que tú tienes en tus diferentes redes sociales te acompañan ahora, como veo, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que está saludando, que está uniéndose. Vamos a decir rápidamente quiénes son. Antes, si me lo permites, de presentarte. Por Sí, 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 ejemplo, adelante. um, está, vamos a ver, después de ti, ¿con quién me quede? Ahí está. Está K-Spring92, por ejemplo. Está Asiarif, está Kike-Gazan, Ain.gs, está Preciosos Bastardos, Luis Romani, que le mando un saludo. Querido amigo, K-Spring92, Arturo.rdz.m. A ver si se pone menos puntos porque me cuesta mucho trabajo. Juan-Carlos-L-Line, ¿no? Alabad-Rivel, Ignacio Sánchez, Victoria Castañeda, Alejandro Comicle y muchos otros, ¿no? Les mando un saludo a todos y cada uno de ustedes. Escríbanos, díganos de dónde nos escriben. Desde luego pueden preguntar cualquier cosa que ustedes quieran a lo largo de la conversación. Pueden comentar cualquier cosa que ustedes quieran a lo largo de la conversación. Nosotros también recibimos sus oprobios y sus anatemas si es que la ocasión lo amerita. En esta ocasión, como se ha dicho, el audio que nos acompaña no conoce, difícil
difícil de creer, me permito presentar para usted Antropología y Estudios de la Cultura por la Universidad Autónoma del Estado de México. Entre los estudios de la primera y para la segunda, realizó una estancia sobre de su ámbito, a propósito de la antropología cultural, de la filosofía de la ciencia y de eso que Comte llamó, no sin poco genio poético, la física social. Pero sin duda, lo cual pasado en los últimos tiempos, a Gustavo se lo conoce porque es un difusor del pensamiento antropológico por medio de las vías digitales expectable, por su labor como tiktokero bajo el nombre de Antropogux, a quien lo han seguido en esa red social, ni más ni menos 60,000 seguidores, y entre cuyos materiales, que son oro molido, se han llegado a difundir entre 2,5 millones de personas. Agradezco encarecidamente a Gustavo, a quien yo conocí por mis pesquisas digitales en TikTok, donde también nosotros estamos, que nos acompañe en esta ocasión a charlar en Castalia, la hora de América para todos y cada uno de los dialectos de las musas, y claro está, sus seguidores de hace tiempo, a propósito de aquello a lo que ha dedicado su a los cráneos. Gustavo, bienvenido. Gracias. Si te parece, podemos comenzar por qué cosa es la antropología, o si prefieres, qué cosa es un antropólogo, aunque supongo que eso nos llevará a preguntarnos sobre qué cosa estudia la antropología, a grado tal que se distingue de otras ciencias como la arqueología o como la historia o como la geografía. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Comencemos, pues. Bien, bien, bien. Igual reiterando la invitación por estar aquí y pues poder justamente hablar del tema de la antropología, de la divulgación en redes sociales, también por ahí, justamente lo que lleva ineludiblemente al tema de qué es la antropología, pues también nos lleva a la cuestión de qué es la cultura, que también pues es un elemento, un concepto distintivo del campo de la antropología. Y pues si yo tuviera que justamente iniciar con alguna idea o alguna disertación, es justamente pensar a la antropología como una disciplina, como una ciencia social. Y en ese sentido, o entenderla también como o también algunos lo identifican como una ciencia biosocial, que va a contemplar los elementos más propiamente de la cultura, los elementos propios de la biología, y a partir de eso se han desprendido distintas disciplinas, ¿no? Incluso podríamos agregar dentro de las ciencias antropológicas, pues la propia arqueología. Pero por supuesto que va a haber elementos distintivos, elementos de objetivos, de metodologías, que le van a dar como la propia personalidad de cada campo. Yo personalmente pertenezco al área de la antropología social o también traducida en algunos otros países, por ejemplo en Estados Unidos, como una antropología cultural, que justamente tiene que ver con el hecho de pensar a la antropología como una investigación, como una ciencia inicialmente, como la ciencia del hombre, ¿no? Era como un poco el tema del antropos, el tema del logos, el conocimiento, pero que al final, es interesante con el tema de cómo entender la antropología. Al final he tratado como de regresar justamente a su raíz, ¿no? De después de tantas vueltas, de tanto pensarlo, de tanto justamente decir, bueno, ¿cómo podríamos definir la antropología? Yo me quedo con esa idea por un lado, de la ciencia del hombre, pero justamente, y se traen estos debates de, bueno, pero no el hombre estará excluyendo a la mujer, ¿no? Y eso justamente es interesante porque la idea de hombre, como se piensa, es distinta a la que se piensa, por ejemplo, el tema de la especie o el tema de la especie humana o incluso del ser humano, ¿no? O sea, para mí la traducción más adecuada del hombre, en tanto lo que quiere demostrar la antropología, pues no es propiamente la especie humana o el ser humano, que tiene más bien una raíz fisiológica, una raíz quizás biológica, sino más bien entender al hombre como aquel que surge
no como una cuestión de, o exclusivamente dentro de su proceso de hominización, no solamente su proceso de cambios, o cambio de transformación, evolución y demás, sino más bien a partir de la creación de cosmovisiones, a partir de justamente de crear un sentido de mundo. Y en ese sentido, la antropología se va a pensar así como la ciencia del hombre, entendiendo el hombre como el hombre creador de cosmos, significados, ¿no? De una cosmovisión, y que eso necesariamente nos lleva a la idea de la antropología como la ciencia que va a entender esta cosmovisión que puede traducirse como cultura. Para mí, la traducción o la adecuación más, pues más propicia, más adecuada, más que alcanza la complejidad del tema de antropos, pues es el elemento de la cultura. Entonces yo no haría la traducción de hombre a ser humano, especie humana, sino más bien a la cultura. Y a partir de eso es justamente que podemos pensar a la antropología como eso, como la ciencia que estudia la cultura, ¿no? Entonces, un poco yo apuntaría ese elemento. Ahora, de ahí justamente entra la discusión de, bueno, ¿y qué es la cultura? Y es donde justamente la Ujú. conversación se torna interesante, porque igual podríamos decir que la sociología estudia la sociedad, pero ni la sociedad ya es otro rollo, ya es otro de meterse en otro tipo de implicaciones. Lo mismo pasa con la cultura. Por ahí, posibilidades que lleva a tener, incluso en antropología, y por ahí también tenía un videíto hablando de que la antropología tiene más de 200 300 conceptos que se han ido elaborando. Entonces por ahí es difícil mapearlo, asentarlo, pero de entrada podríamos decir que la antropología es la ciencia de la cultura, o la antropología estudia la cultura, ¿no? Sí, quien te haya escuchado o te haya visto o ambas cosas para su felicidad, sabe que eres un fanático sistémico de Luckman, ¿no? Que eres Luckmaniano, ¿no? Irredento, supongo yo. Pero pues todo el mundo tiene sus predilecciones, ¿no? De las cuales Sí. pues ahora hablaremos, ¿no? A lo largo de esta conversación. Fíjate que entre los comentarios se lee, por ejemplo, el de Le Decadent, que no sé si sea una recomendación Ujú. o una petición, que te leas la definición de cultura de Girard, ¿no? Ajá. Que es de muchos conocidos y seguramente tú también la conoces. Pero bueno, ahorita podemos, si quieres, entrar a los Ujú. diferentes, a las varias, ¿no? Definiciones que se han intentado Sí, sí, dar sí. sobre la cultura, que yo creo que pecan en casi todos los casos del ejercicio no lexicográfico, ¿no? Que es lo que yo siempre, en contra de lo que yo siempre he estado en contra de los diferentes gremios, ¿no? Porque suelen definir filosófica no lexicográficamente, ¿no? Y es donde muchas disciplinas o ciencias, incluso, ¿no? Para definir su objeto de estudio, que es lo que les da su quinta esencia, andan cojeando, ¿no? Pero bueno, yo ya me cansé en el ámbito público de la enseñanza de pelearme con mis colegas, porque siguen sin insistir la necesidad del estudio lexicográfico para definir el objeto de estudio, ¿no? No filosófica, sino lexicográficamente, o al menos las dos posibilidades. Entonces, por lo que nos has dicho, según yo entiendo, um, para poder entender a lo largo de la historia qué ha sido la antropología, según los nombres que ha tenido desde antiguo o ha tenido recientemente, a la luz del pensamiento o francés o angloamericano, porque hay que decir que el hispánico no rivaliza ni con el uno ni con el otro por diferentes razones, entre ellas las del sometimiento cultural por razones económicas y militares, ¿no? Um, que hay, digamos, dos ámbitos, ¿no? Que estudia la antropología, el, el de lo natural, ¿no? Y el de lo cultural, ¿no? Entonces, de un lado está eso que se ha llamado la antropología biológica o la antropología natural o la antropología de la naturaleza y la antropología de la cultura, la antropología cultural, ¿no? Que también ha tenido diferentes otros nombres, ¿no? Pero supongo que con lo que nos has dicho, nos has querido recordar que la antropología no estudia per se la naturaleza, ¿no? Que la cultura um, ha separado al hombre de lo natural, a lo que sin embargo nunca le ha podido dar la espalda porque sigue siendo fundamentalmente un animal, como también Freud, ¿no? Demostró con el psicoanálisis a principios del siglo XX. ¿Esa distinción que yo he hecho es la inicial, es la correcta o me equivoco en mi suposición? En parte sí, o sea, es decir, me parece que cuando hablamos de antropología
puede haber esta distinción por un lado de la cuestión como más biológica y la parte cultural. Yo no encontraría tanto la distinción, sino más bien hablaría como de qué es como casi un elemento metodológico de qué es lo que se va a primar cuando queremos como investigar algo. Concretamente, o sea, por ejemplo, las ramas que más popularmente existen, pues está, por ejemplo, el tema de la antropología física y el tema de la antropología social. Y ambas, su objeto de estudio sigue siendo la cultura. La diferencia es cómo van a abordar ese objeto de estudio. Mientras que la antropología social va a tender justamente a técnicas que propicien el tema de lo social, las relaciones sociales, incluso la convivencia, el trabajo de campo que se vuelve muy importante. En el tema de la antropología física, si bien es cierto que esto no se separa del todo, también incluyen ciertas técnicas, ciertas metódicas que están relacionadas más al campo, por ejemplo, de la biología, pero el objeto de estudio sigue siendo principalmente la cultura. Y por ejemplo, ahí cuando mencionabas este tema de cómo se piensa la naturaleza, de si la antropología también estudia la naturaleza, en realidad eso es muy interesante porque justamente la antropología parte de una premisa e incluso en investigaciones actuales, que en realidad lo más adecuado no sería, o sea, hay como dos polos que yo identifico, ¿no? O sea, Sí, como claro, o dos, claro. utilizando o trayendo a la casa, ¿no? Al viejo conocido Bunge, que lo retomo bastante en los videos, es Oye, como, oye, Mario, ahí debería de pasarte derechos, ¿no? Porque si le haces mucha publicidad a Mario. sí, También lo sí, sí, pones en su se lugar, fue. eso me agradó. Cuando pusiste en su lugar a Mario, me caíste muy bien. Sí, o sea, realmente yo reconozco las limitancias de Bunge, ¿no? Pero me ayuda mucho como para explicar de manera un poco más didáctica algunas ideas. Y me parece Sí, sí. que podemos partir por un lado, de entender que como tal hay dos reduccionismos, ¿no? Por decirlo en esos términos, ¿no? El reduccionismo culturalista, que todo lo ve y que todo considera es que todo es la cultura y todo se reduce a la cultura, entendiendo Exacto. muchas veces a la cultura como algo a veces incluso separado de lo biológico o de lo natural. Y por otro lado, hay otro reduccionismo que es el biologicista, que tiende justamente a por el otro lado, ¿no? Justamente a premiar los aspectos físicos, los aspectos biológicos. Sin embargo, y justamente haciendo alusión por ahí a un título de antropología, más que hablar de una naturaleza, o sea, de la naturaleza humana, podríamos decir que la antropología no es que no le interese, o sea, más bien sí le interesa, la idea es cómo va a entender el tema de la naturaleza humana, y es que aquí está la Claro. parte fundamental, que en realidad se puede hablar incluso de naturalezas, ¿no? Es decir, que ha habido como una pluralidad de naturalezas, haciendo esta distinción, por un lado, de la naturaleza como esencia, casi como un elemento esencialista, y por otro lado, la naturaleza como algo más en plural, donde justamente entra la cultura como una parte que también produce la propia naturaleza humana en una palabrita que a mí me gusta mucho, un concepto que me gusta mucho, que viene de la tradición sistémica y que es un proceso recursivo. Mientras que hay Sí, una claro. distinción de, por un lado, está naturaleza y cultura como dos polos opuestos o al menos diferentes o al menos distintos. Este proceso, cuando hablamos de un proceso recursivo, hablamos de cómo la naturaleza crea la cultura y la cultura crea al mismo tiempo la naturaleza, como una cuestión, como un bucle que va retroactuando sobre sí mismo y justamente parte de decir, no podemos separar estos elementos biológicos, elementos adaptativos de la cultura, porque en realidad, y por ejemplo, es una definición que se utiliza muchas veces en antropología física, por ejemplo, se dice que la cultura es justamente una estrategia o al menos eh, o forma parte de la adaptabilidad humana. O sea, la cultura nos ayuda justamente a la adaptación. Sí, el hecho de que le dotemos sentido a las cosas, que le creamos significados, no solamente con una cuestión de aprender a utilizar ciertas herramientas, sino de esas herramientas, transmitirlas, generar educación a partir de esas herramientas que se van empleando, darle un significado a esas labores, justamente de esa Sí, la cultura significación que se lleva a vuelve la tradición, importante, porque de no ser así, ¿cómo compartirlo. transmites aquello? Ajá, justamente se va como compartiendo y a partir de eso se hace justamente lo que vamos a hablar de la cultura como algo, como un proceso también adaptativo de la propia especie humana. Y en ese sentido, quizás este polo a veces que se pone tan antagónico de por un lado la naturaleza y por el otro lado la cultura, en realidad no es tan así. Y un poquito incluso en cuanto al tema de René Girard, ¿no? O sea, que ponían de ejemplo, pues justo también de
ciertas investigaciones de algunos etólogos que tratan de no hacer esta distinción entre al menos tan separada de naturaleza y cultura, que en realidad pues no puede entenderse la naturaleza sin la cultura, ¿no? Y que en Claro, realidad es una cuestión más que se retroalimenta, ¿no? claro. Sí, porque digo, para decirlo muy rápidamente, a la naturaleza le somos absolutamente indiferentes. O sea, la naturaleza no es tal, sino por nosotros. O sea, eso que está ahí ha Ujú. estado antes que nosotros, estará, supongo yo, si es que no acabamos con eso, después de nosotros, ¿no? Y después de haber acabado con eso, junto con nosotros, sobrevendrá algo, ¿no? A lo que habríamos sido igualmente indiferentes, ¿no? Entonces, Ujú. pues la naturaleza es obviamente un concepto, ¿no? Que Sí, no al final surgió es una sino ya. creación, ¿no? Ajá. Sí, claro, o sea, es un concepto, digamos una noción, ¿no? O sea, una Ujú. elaboración, ¿no? Es una elaboración que además no se ve sino discursivamente, o sea, no se la puede aprender sino discursivamente, aunque uno vea materialmente sus efectos, ¿no? Pero todo eso pasó, digamos, por el discurso, ¿no? Am, de manera tal que am, pues no habría habido la idea de natura o de naturaleza. Yo prefiero decir como los hombres clásicos, natura y no natura. Que es la palabra vieja de naturaleza, porque naturaleza suena a shampoo y a jabón y a pasta de dientes, ¿no? Y a marca, obviamente, de cosmético, ¿no? Y precisamente se llamaba natura para contraponer la cultura durante toda la historia del occidente, ¿no? Entre los clásicos, entre los medievales, entre los renacentistas, entre los ilustrados, incluso entre los románticos, ¿no? Que sin embargo idolatraron lo natural, ¿no? Para los cuales se convirtió finalmente en una divinidad, o volvió a ser, ¿no? Lo natural, una divinidad en contra, digamos, del racionalismo ilustrado. Pero bueno, decía yo que no habría habido idea de natura o de naturaleza si no hubiera habido primero cultura, o si el hombre no se hubiese aculturado, ¿no? Ah, es decir, si no hubiese comenzado a trabajar. Pero antes de preguntárselo el trabajo, quería entonces, ahora que te escuchaba hablar en esta última parte, acerca de lo que nos preguntaron en los comentarios y lo que te dice, por ejemplo, Necromicon, ay, con ese nombre, Necronomicon-03 dice, contraposición entre natura y cultura se definen mediante contraste. Precisamente a ese punto iba. ¿Tú estarás de acuerdo que, bueno, no sé más bien, ¿estás tú de acuerdo que hasta antes de Levi-Strauss, pero digamos, ahí quizá está hablando mi ignorancia sobre la historia de la antropología, además porque yo soy fanático, ¿no? De Levi-Strauss. uh, que parece que junto con Freud, ¿no? Y junto con Saussure son los que cambiaron la ciencia para el siglo XX, ¿no? Um, Tú compartes mi idea de que antes de Levi-Strauss no se había ni siquiera puesto en duda la aparente dicotomía, ¿no? Entre, o escisión entre, de un lado la cultura y la cultura, y del otro lado la naturaleza o la natura, como había sido desde el mundo griego, ¿no? Porque precisamente son los primeros filósofos los que establecen la distinción, ¿no? Lo que está más allá de la ciudad, ¿no? Es la physis, es el objeto de estudio del primer pensamiento científico, ¿no? Y después, ¿no? Se van a poner a estudiar el otro mundo, que es el del hombre, el de la polis, ¿no? Pues desde el mundo clásico, desde el siglo octavo, siglo séptimo antes de Cristo, perdón, está esa dicotomía, ¿no? Que antes era physis y polis, que luego nosotros vamos a llamar natura y cultura, ¿no? Pero me parece que hasta antes de Levi-Strauss no se le había puesto en entredicho, y es Levi-Strauss el que dice, no se trata de eso, ¿no? O sea, no están contrapuestos, no se nutren, ¿no? O sea, se confunden, ¿no? No quiero decir pedestremente como todo mundo dice, ¿no? Su relación es dialéctica porque nadie entiende eso cuando dice eso, ¿no? Porque no ha leído a Hegel, ¿no? Obviamente, no digo, nomás lo leyó Schopenhauer, porque si no, no se pudo burlar de él, y lo ha leído entre nosotros Zizek, ¿no? Como se debe. Y claro, nuestros profesores de idealismo alemán en la universidad. Um, pero digamos, ¿no? Que no se trata de estar contrapuestos, sino de que se nutren, ¿no? Hasta un punto en el que se confunden, ¿no? ¿Tú crees que antes de Levi-Strauss, más bien antes de Levi-Strauss eso se había puesto en entredicho o si es cosa completa de Levi-Strauss que se haya vuelto a pensar eso o que se lo haya visto de otra manera? Tan es así que hoy entonces hay como bandos, ¿no? O reduccionismos o reduccionistas. Sí. Bueno, yo creo que sí, Levi-Strauss es un parteaguas para esa justamente como socavar esta distinción tan extrema que se ha hecho. Incluso es una distinción que hasta la fecha sobrevive. De hecho,
constantemente cómo se argumenta, cómo se estructura las ideas, siempre se parte, ¿no? De hay un mundo natural y luego el mundo cultural, el mundo de las ideas, el mundo material, prácticamente, y es justamente alguna vez platicaba con algunos colegas, es justamente esta distinción entre naturaleza y cultura la vamos a encontrar en otro tipo de discusiones, los materialistas contra los idealistas, los Claro, constructivistas contra los objetivistas. O sea, al final, todos parten de la naturaleza, pareciera que es algo que está ahí, que es inamovible, que no se toca, que se está gestionando, creando, independiente de nosotros, y cayendo en el error, o básicamente diciendo como si nosotros no fuésemos la naturaleza también, como si el hombre está fuera, ¿no? De la naturaleza actúa y nosotros estamos aparentemente fuera de ella. Creo que también puede verse y tratar de por ahí rastrearlo con esta visión como positivista, quizás también desde Descartes, ¿no? De poner al hombre en el centro y decir, ok, esta visión justamente antropocéntrica de decir, está el ser humano y por otro lado está su entorno. Y justamente por ahí tengo un videito justamente hablando y recomendando un libro que se llama justamente así, Naturalezas, Cuerpos y Culturas, y ujú, justamente utilizan la palabra naturalezas en plural porque justamente se va hablando de cómo se da esta distinción y que incluso si uno lo que hacen estos autores mapeándolo, es decir, bueno, parece que tiene una raíz más de carácter religiosa, como la creación ah, claro, divina de claro. Dios, que Dios crea el mundo y es perfecto y es el hombre el que lo ensucia, el que lo trastoca, el que lo transforma, el que lo modifica y entonces el ser humano es la cultura y la naturaleza es esta creación divina del cual el ser humano pues no forma parte o en debido caso la arruina. Y en ese sentido, todo el pensamiento de Occidente, todo este pensamiento se traduce en este tipo de términos. Y la mayoría de los debates que se tienen hasta el día de hoy, o sea, es decir, Levi Strauss ya murió, ¿no? Cumplió 100 años y murió y aún así esos temas siguen estando y se sigue hablando de qué es la naturaleza y qué es lo que nos hace y qué es la verdadera naturaleza del hombre y la verdadera naturaleza de la mujer, cuando en realidad, cuando hablamos de qué es la naturaleza, pues al final de cuentas son elementos que no podríamos separar. Incluso hay, por ejemplo, un antropólogo que me gusta mucho que se llama Philippe Descola, que por ahí tiene un texto sobre la naturaleza y que una de las conclusiones que llega es como decir, es que la cultura es la naturaleza del ser humano, ¿no? Es decir, Claro, sí, pero, sí, pero, pero al fin, sí, sí. O sea, ajá, a mí me parece que, o sea, que este problema que tú, de manera brillante y con el poco tiempo que tenemos, has reelaborado ahora para nosotros, es un falso problema, ¿no? uh-huh, O sea, a mí me parece un falso problema, tan es así que, por ejemplo, la conclusión a la que llegó esta mente brillante que tú has invocado para nosotros, pareciera ser hasta un lugar, hasta una verdad de perogrullo, ¿no? O sea, la cultura es la naturaleza del hombre, para decirlo una vez más, ¿no? Aunque Bachelard se enojaría con metáfora, ¿no? uh-huh. Pero es más instructivo, ¿no? Más ilustrativo, más fácil de entender, ¿no? Ahora, lo cierto es que pues, en la cultura seguiríamos siendo homínidos, ¿no? Digo, yo creo que en este grado o sea, en este punto de la historia en que nos encontramos de la cultura, ¿no? Para no hablar del hombre, de la cultura, ya no se puede volver a ser homínido, ¿no? Se lo intentó demostrar en el siglo XIX con muchos ejercicios, entre ellos el del niño lobo, por ejemplo, del que el libro de la selva, bueno, pues es un ejemplo literario, ¿no? Apartándolo, ¿no? De otros hombres, lo cual quería decir apartándolo de la lengua, por lo cual no puede ser un hombre, porque no alcanza entonces a conceptualizar, es decir, no alcanza a significar, ¿no? Pero yo creo que, bueno, salvo en esos casos, no es casi imposible volver a ser homínido, ¿no? Pero en algún punto lo fuimos. Entonces, ¿qué te parece si ahondamos, ¿no? Ya que estamos en ese asunto, sobre cómo comienza la cultura? Bueno, no cómo comienza, con qué comienza la cultura, ¿no? Yo, que soy un marxiano, que no marxista, ¿no? Un marxiano, hueso colorado, de ahí la simpatía que también tengo por ti y por tus materiales. Um, Me gustó mucho el video que tienes, ¿no? De que muestras tu antología de Marx de Penguin, ¿no? Dije, ay, qué bonito. Hasta desempolvé el manifiesto del Partido Comunista que yo le di a mi padre, ¿no? Y todos hemos comenzado en algún momento diciendo, ¿no? Un fantasma recorre el occidente.
Y ya después, si no es filólogo, pues le pone tal cosa, ¿no? O si es antropólogo, pues le Sí, sí, pone sí. tal cosa. O si es chef, pues le pone tal cosa. Pero yo que soy marxiano de hueso colorado, porque además mis maestros de historia, sobre todo historia antigua, eran marxianos, los últimos que yo Ajá. conocí en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces el maestro Ernesto Schettino, que le mando un saludo si es que esto ve, seguramente no le interesa. Pero bueno, yo creo pues, ¿no? Que no habría habido cultura sin trabajo, Ujú. ¿no? Pero no sé tú qué opinas sobre de eso, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido la función que ha cometido el trabajo o trabajar por lo que Ujú. toca a la historia de la cultura? Sí, un poco, y de hecho es algo, una de las conclusiones que también llega Angels, justamente en un textito que muy chiquito, ¿no? Muy bonito, que justamente habla sobre el hombre, el trabajo y el proceso de hominización. La verdad está muy bonito los textos de Angels. Este, sin embargo, y un poco tratando de... Es que él era el delicado de la relación, él era el delicado. Ajá, Él era el que escribía sí, los sonetos, ¿no? El que traducía, claro, claro. obviamente. Claro, ¿no? Es como la relación perfecta, es como siempre va a haber un Angels y el otro tiene que ser Marx para que haya una buena relación. O sea, Entonces, eso quiere decir que uno tiene que ser burgués y el otro aparentar serlo. claro, pues si no funcionan. En la relación necesitas a alguien que sea burgués para que funcione, si no, se Sí, vuelve más difícil. alguien que te separe incluso por amor de la producción, ¿no? Ajá. Uh, a ver, Pero decías bueno, Engels, perdón. sí, sí, sí. O sea, justamente en estos textitos de Angels, un poquito lo que ponen en eso de manifiesto con el tema del trabajo. Sin Ajá, embargo, es interesante porque desde un punto de vista más ecológico, adaptativo, que de hecho retoma toda la tradición marxista, pero le da un enfoque de carácter ecológico. Para sí, ellos, dentro de la tradición antropológica, es como que tienen un punto de partida, es como vamos a separarnos de toda esta carga ideológica que había traído el marxismo y vamos a retomar sus elementos como más científicos y vamos a tratar de dar una explicación y el camino que mejor encontraron fue con el tema ecológico. Y un elemento interesante, y por ahí justamente me acuerdo de un texto de uno de para mí, pues desde mi punto de vista, el mejor antropólogo que puede existir y que de hecho es muy poco leído, muy poco conocido, que se llama Richard Adams, que tiene un texto que se llama La evolución social como autoorganización de la energía, más o menos va por ahí. Y tiene una visión como de las cuestiones de un materialismo, una cuestión ecológica, sistémica. Es un autor que ya habla de elementos sistémicos muy interesantes. Y yo diría que la cultura empieza cuando las personas necesitan darle sentido al mundo. O sea, quizás sí, claro. parecía algo más fenomenológico. Por supuesto que el trabajo tiene un elemento, digamos, de carácter de importancia. Sin embargo, el tema yo creo que no estaría necesariamente en el trabajo y ahí es justamente podemos entrar en el debate de, bueno, ¿qué es el trabajo? O sea, por ejemplo, cuando unos babuinos están tomando un palo y poniéndole una roca y rompiendo nueces, Sí, ese pues es la vieja trabajo. definición, ¿no? O sea, que si se usa una herramienta, se trabaja, ¿no? Ajá. ¿Para qué se usa la herramienta? Para reducir el tiempo de trabajo, Ujú. ¿no? Para obtener aquello más fácilmente, ¿no? Tacatá, tacatá, tacatá. O sea, pues Claro, yo creo que es un tipo de trabajo, ¿no? O sea, el asunto es, o sea, yo a lo mejor no quiero dar esta impresión, sobre todo con una mente brillante, ¿no? Como tú, ¿no? Representante juvenil del pensamiento antropológico digital de estos tiempos, en español, cosa que es, ¿no? De lo arte. O sea, cuando decía trabajo, quería decir que es condición para que lo otro se dé, ujú, ¿no? mm, O sea, digamos fundamento, ¿no? Pero me parece que sí, o claro. sea, es condición para que aquello ocurra. O sea, si Ujú. sin trabajo no hay cultura. Claro, si, Ahora, si lo leemos, o sea, si lo leemos en términos de condiciones de posibilidad, pues digamos que así se dio, ¿no? O sea, ahora, sí, que exacto, siempre ¿no? se vaya a dar, que siempre se vaya a dar así, pues bueno, es prácticamente imposible hacer o repetir el experimento, ¿no? Exacto, Pero, ¿no? Digo, pero así se dio, ¿no? O sea, sí, fue parte de ese proceso. Pero y qué justamente, o sea, bueno, porque los babuinos entonces nos conquistarían. exactamente, ¿no? O sea, justamente pensando, y justamente Sí, alguna vez en una clase me acuerdo que discutíamos ese ejemplo de, bueno, estos, los beduinos haciendo herramientas y golpeándolo para justamente reducir el tiempo de trabajo, fue justamente el tema de la cuestión lo que generó este tema de de la la cultura. cultura, es decir, claro, la utilización de herramientas. Entonces, si ese es el punto de partida, ahí justamente yo diría, me parece que se dio, o sea, si yo tuviera que ponerle así como que aquí se dio la cultura, o sea, no fue cuando se utilizó
una herramienta para transformar algo, para sobrevivir, sino cuando a esa herramienta se le dotó de sentido, de Claro, significado. sí, claro, Cuando, sí. cuando la herramienta no solamente era la herramienta para romper la nuez, sino es la herramienta que yo, hijo, te heredo y que tienes que darle un sentido y que a partir de esta herramienta le empiezo a hacer marcas Qué y ayuda bonito. justamente a y si lo, y incluso desde un tema, digamos, evolutivo de cómo el cerebro se va desarrollando y cómo la capacidad de abstracción va aumentando y por supuesto que el trabajo es una condición de posibilidad para que sucediera, me parece que ya nos regresa al tema de, ok, tiene que ver con el tema de cómo se va aumentando como cierta complejidad cognitiva y eso también requiere de una reducción de incertidumbre. Es decir, tratar de darles explicación al mundo y a partir de eso se crea, ¿no? Un poquito haciendo alusión a un poquito al texto de Harari, ¿no? De animales a dioses, cuando se inventan, ¿no? Estos tipos de relatos, los mitos, ¿no? Un poco ahí a lo Levi-Strauss, ¿no? Para tratar de explicar el mundo y darle significado. Y en ese sentido, y es un poquito lo que me gusta de Levi-Strauss, es como que conjuga todos estos elementos de carácter materialista, se ve la raíz materialista que tiene Levi-Strauss y lo conjuga con los elementos más, digamos, lingüísticos, simbólicos, ¿no? Esta parte. Entonces, al final, tratarle de darle significado y explicación o por qué esta herramienta tiene este sentido o se le dota de significado a Claro. esta herramienta, es lo que, a mi punto de vista, sería lo que haría el tema de la cultura, ¿no? O sea, es decir, ahí es el punto de partida, obviamente considerando todas estas condiciones de posibilidad que ya hablábamos, que por ejemplo, desde una visión materialista, por supuesto que podríamos decir que el trabajo, pues fue sin duda una de esas condiciones. ¿Hay otra? ¿Hay otra que haya demostrado que puede sostenerse? Claro, o sea, ahí está la pregunta, ¿no? O sea, es decir, de nuevo, Órale. no, como no se puede repetir el experimento, podríamos decir que esa fue la condición, ¿no? El disparador de eso, ¿no? Bueno, y si Algunos no, dirán la supervivencia, o sea, por ejemplo, Bunge, aunque ahí podría pecar un poco de reduccionista, pues Bunge discute, ¿no? Dice, no, no es el trabajo en sí, no, no es el trabajo, no es la reproducción en sí, sino es la supervivencia, pero al final, un poco podemos al final siento que ya es una discusión más semántica, ¿no? Pero al final podemos concluir que es un tema de supervivencia y que el trabajo fue la condición por la cual nos lleva a eso. Ahora, por ejemplo, Richard Adams todavía lo va a llevar a un grado más abstracto y va a decir, pues la energía, ¿no? Que al final la energía también está ligada al tema del se trabajo, la ¿no? sacó de la manga, ¿no? Porque es física, ¿no? O sea, el trabajo, la energía, o sea, no, es física, o sea. Claro, no, pero y es que justamente Richard Adams retoma todo el pensamiento de la física, de la termodinámica para dar esta explicación, que a mí me parece la más convincente, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay gente que se olvidó que la física fue filosofía, ¿no? O Sí, sea, también. porque creen que la matemática nomás tiene instrumento y nació la econometría, ¿no? Pero bueno, o sea, gente despistada, tú que te dedicas a la historia y a la filosofía de la ciencia, pues ha habido, ¿no? Y que publiquen y que sean famosos, pues eso no, nunca ha sido un obstáculo para que publiquen lo que publican, ¿no? Pero de qué andan alguno que otro despistado, pues sí, ¿no? O sea, sí hay despistados. Pero claro, la culpa no fue de Levi-Strauss, ha sido de los pseudo estructuralistas que nunca entendieron por completo a Levi-Strauss y entonces le metieron como cuña el estructuralismo sin entender qué fue eso, ¿no? Con la excepción, por ejemplo, en el ámbito lingüístico de Jacobson, ¿no? Y después los que vinieron luego de Jacobson, luego de Levi-Strauss, ¿no? En diferentes ámbitos, como por ejemplo el filosófico. Pero esto que dijiste me conmovió, ¿no? Luego el trabajo como posibilidad, ¿no? De la aparición de la cultura, ¿no? O como condición de posibilidad, ¿no? Bueno, como condición, ¿no? De lo posible. Como condición, ¿no? De la cultura, porque, claro, la cultura no comienza con el raspador prehistórico, ¿no? Comienza con el cuento que se dijo sobre el raspador prehistórico. O Exactamente, sea, justo con eso. el mito, con el mito, que no habría aparecido sin la lengua, ¿no? Lo cual a mí siempre me ha llevado a defender entre todos mis colegas de diferentes procedencias, ¿no? La lengua como el primer instrumento, ¿no? Porque sin él no se podría haber fundado la cultura, es decir, no se habría podido Muy significar. chomskiano, o sea, como muy chomskiano, pero puede ser, ¿no? No, no, para nada, no, porque no, no, o sea, no. yo sé que los antropólogos, los lingüistas con ascendencia antropológica idolatran a Chomsky.
Pero Chomsky, que es un genio, sin cuyas reflexiones sobre el lenguaje, por ejemplo, no habría avanzado lo que ha avanzado la inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Que se basa precisamente en cómo se va a comunicar como humano, ¿no? O sea, el punto no es que se comuniquen, las máquinas se comunican, el asunto es que hablen, ¿no? Bueno, y para ello Chomsky ha sido fundamental. Pero Chomsky nunca se preocupó por el problema del significado, que es el meollo de la lingüística desde Saussure, o sea, desde que la lingüística se convirtió en ciencia y dejó de estar supeditada a la filosofía o a la etnografía, es decir, a la antropología, Ujú. no se había preocupado el científico por la significación, que no es representación y que no es abstracción, ¿no? Entonces, ahí tienes que ir a Saussure, ¿no? Que es Ujú. el que echa las bases de la lingüística como una ciencia semiológica, ¿no? Como la ciencia del signo, de un tipo de signo en particular, y luego James Lowe, ¿no? Que es el otro que vuelve a darle la vuelta a Saussure cuando vuelve a hablar sobre la teoría del signo lingüístico, y en español, Luis Fernando Lara, que es el miembro del Colegio Nacional, que es el que ha vuelto sobre la discusión sobre el significado, ¿no? No porque digamos, o sea, nadie, o sea, hay dos grandes, ¿no? Otra vez, reduccionismos como tú los llamas, o sea, hay dos esquinas de boxeo, ¿no? Los que creen ciegamente como Chomsky, pero no es culpa de Chomsky, pues, o de volver a Son culpa de de sus Levi fans, Strauss. ¿no? Sí, pero pues que uno no puede evitar a los fans, ¿no? O sea, uno, ¿quién es, no? O sea, uno vive del qué dirán, ¿no? Lo digan bien o lo digan mal, pues ni modo, ¿no? Sí, sí, Más sí. en esta época en la que todo el mundo dice, ¿no? Lo que quiere decir si tiene internet, tiene un dispositivo y tiene tiempo, ¿no? Ya si tiene gracia o no es otra cosa. Pero en una esquina están, digamos, los chomskianos y redentos que suponen que hay estructuras, ¿no? Innatas, Ujú. ¿no? Lo cual pues, es una vuelta al platonismo, ¿no? ¿no? Que condicionan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que no es así, ¿no? O sea, los últimos estudios lingüísticos, ¿no? Sobre la teoría del signo están tomando otra vez a Piaget, ¿no? La psicología, la lingüística, Ujú. porque la neurología ni la neurociencia no han llegado ahí porque no sabemos dónde está la lengua, ¿no? Y la lengua no deja rastros en el cerebro. Si así fuera, bueno, los antropólogos habrían dado hace mucho tiempo con eso, pero no es así. Entonces, pero bueno, Ujú. luego platicamos, digamos, del asunto del significado, pero el asunto es ese, o sea, más allá de que tú supongas como lingüista acerca del origen de lengua, del lenguaje o de la facultad de la lengua, que son cosas diferentes, el punto es que si la lengua no había habido cultura, ¿no? Entonces, es del Sí, es que, trabajo por ejemplo, y ahí el lo mito está la interesante, lengua. Sí, ah, o sea, y lo que sí. yo diría es que son justamente, y justamente a mí me gusta mucho esta idea de, son condiciones de posibilidades, o sea, no son la condición sin la cual no habría cultura. O sea, por ejemplo, por ahí veía un comentario, decía, bueno, es que la cultura nace con la comunicación. Sin embargo, habría que preguntarnos qué tan cierto es eso, porque justamente antes del proceso de hominización había comunicación, o incluso habrá quien Claro. diga que algunos animales se comunican y eso no necesariamente implica una cuestión de la cultura. Entonces, por Sí, no, no, supuesto que no. todas estas son condiciones que ayudan a su reproducción, a su ampliación, al momento en el que estamos hoy en día. Sí, Pero claro. justamente yo identifico que la cultura nace con el proceso de la significación y no con necesariamente el trabajo o no Sí, claro. necesariamente Sí, la sí. comunicación o no necesariamente el lenguaje, lo que no significa que esas condiciones no ayudaron a que sea lo que es hoy en día. Es un poco, y me gusta mucho luego esto que plantea, por ejemplo, Luhmann cuando habla por el tema de la comunicación precisamente. Dice, bueno, ¿qué es lo que hace la comunicación? Dice, este, las cuerdas bucales hacen la comunicación. Por supuesto que hay como, él le llama, hay acoplamientos estructurales, ¿no? Por supuesto que se vuelve justamente un elemento de importancia el tema de poder hablar, el tema de poder, todos estos elementos fisiológicos y biológicos son justamente estos elementos súper importantes para que sean estas condiciones para que se dé la forma en la que se da, que hay estos acoplamientos estructurales, pero la comunicación no es en sí, ¿no? Las cuerdas bucales, ¿no? Y lo mismo siento que No, pasa con claro la que no. cultura, ¿no? No. Sí, O sea, claro siento que que no. pasa, ajá. Yo creo que a esa brillantemente también le falta leer ciertas cosas sobre lingüística. Es decir, Ujú. mi única queja, ¿no? Sobre los colegas del ámbito antropológico, ya no digamos del ámbito sociológico, que son aún más fundamentalistas, ¿no? Ujú. Um, es que sí tienen que leer sus cosas de lingüística, pues. O Sí, sea, sí, porque sí. están agringados, creen que Chomsky es una divinidad, y si es una divinidad en el ámbito político, y la lingüística lo fue para la ola estructuralista, ¿no? De origen, ¿no?
Roman Hakapsian, ¿no? Pero, pues sí les hace falta leer se les falta leer sobre la teoría de la significación. O sea, tienen que leerse sus Osir y tienen que leerse su Chesler, ¿no? Si no, tampoco pueden andar diciendo ciertas obviedades como esta, por ejemplo, ¿no? Las cuerdas vocales pues, son instrumentos, pues. Pero no las habríamos desarrollado. ¿Cuándo las desarrollamos? No sabemos, ¿no? O sea, ¿por qué? Sí, ¿no? Otra vez por el trabajo, ¿no? O sea, pero, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que conviene, digo, para nuestro público que está interesado en escucharte, ¿no? Sobre lo que tienes que decir acerca de esto, sí conviene, porque lo he escuchado muy frecuentemente, no confundir comunicación con lenguaje y lenguaje con lengua, ¿no? Porque no son cosas, no son las mismas cosas, porque precisamente tú lo has dicho, ¿no? O sea, la comunicación no propicia la cultura, ¿no? O no es condición sine qua non de la cultura. Porque ahora hemos hablado de cultura, pero tendríamos que decir, aunque para nosotros es obvio, ¿no? Criaturas que han dominado a otras criaturas a lo largo del tiempo, ¿no? Nos compadezcamos de ellas o no, um, tendríamos que hablar de la cultura del hombre. Por eso es que se ha llamado siempre antropología, pues, ¿no? ¿No? Y ahora el antropoceno tan llevado, tan traído, ¿no? Que me da mucha risa el antropoceno, que se usa para todo, como antes usaba el cronotopo. Ya sabes que cada 10 años hay una nueva palabra, ¿no? Y una nueva publicación, y un nuevo fraude, después de eso callas. Pero bueno, el asunto es ese, ¿no? Pues cuando hablamos ahorita de cultura, estamos hablando de cultura del hombre. Pero pues aquellas criaturas que sean capaces de comunicarse, ¿no? Como los simios superiores, como el delfín o el caballo, pues también tienen su cultura. O sea, tienen una sociedad que no es obviamente ¿no? Antropocénica, ¿no? O sea, que no es del hombre, ¿no? Entonces, a lo mejor es una obviedad, pero sí hay que recordarlo, ¿no? Y entonces el lenguaje es un tipo de instrumento comunicativo, ¿no? Ujú. Del cual la lengua es un tipo, ¿no? Entonces digamos que la lengua es especie de lenguaje, ¿no? Como el lenguaje es especie de instrumento, ¿no? De instrumento de comunicación, ¿no? Ujú. Entonces lo que distingue la comunicación humana, es decir, la lengua, es que se haya podido dotar de significado un vehículo material de referencia. O sea, en eso consiste el que me atrevo a decir el prodigio, ¿no? O sea, que Claro, y de hayamos hecho, sido capaces de dotar de significado algo, o sea, un conjunto de sonidos que se articulan para significar otra cosa, ¿no? O sea, el referente, ujú. precisamente, ¿no? Bueno, aquello a lo que se alude, ¿no? Sí, me Claro, decías. y por eso yo tendría como ahí, y justamente es un debate que he tenido con otros colegas, ¿no? Cuando siento que a veces se dice de manera como muy fácil, ¿no? Decir que, bueno, los animales tienen cultura. Y generalmente la crítica es como que no, pues es que creer que solamente el ser humano es muy antropocéntrico. Pero más bien hay que verlo como, o al menos yo lo veo como un criterio de distinción para entenderlo. Entonces, habría que ver Sí, qué claro. entendemos por cultura, que es lo que estamos aquí discutiendo, si tiene que ver con un proceso de significación y no con un proceso meramente social o colectivo, que por supuesto existe, por supuesto que hay un proceso social entre los animales, por supuesto que hay un proceso de adaptación, por supuesto que hay un proceso de comunicación, por supuesto que hay relaciones complejas, pero la pregunta es, y ahí es donde justamente entramos al tema de si se generan significados. Y todavía más complejo, porque alguien podría decir, bueno, sí, pero justamente Richard Adams tiene esta idea de, o tiene esta noción de cultura, dice, la cultura es esta capacidad de inventar símbolos ahí donde es adecuado más que donde es correcto. Entonces dice, puede ser que bajo ciertas circunstancias le dotemos de significado a algo, por ejemplo, como el tema de, no sé, un tótem o cualquier escultura y decir, bueno, esto es Dios, ¿no? O sea, porque justamente Ya. ayuda a inventar esta capacidad de inventar símbolos, ayuda justamente, por un lado, a reducir la complejidad, por otro lado, a la mayor adaptación y por otro lado, también para darle un sentido, inventarle sentido al mundo. Yo simplemente diría, con el tema de los animales es como, ¿sufren estas crisis existenciales? Quizás sí, pero justamente habría que pensar que este tipo de temas o de ideas existenciales, del tema del sentido, del significado, a mí me parece que es como lo fundamental del tema de la cultura. Y ahí es donde justamente entran estos dilemas y estos debates que, simplemente para cerrar, me acuerdo que un colega me ponía ahí un ejemplo donde decía que unos, justamente unos chimpancés estaban como que arrojando objetos para destruir algo por el simple hecho de hacerlo, ¿no? Es decir, pareciera que también podríamos hablar de eso,
tendría mis reservas, pero justamente creo que yo lo llevaría al ámbito del significado y no solamente al tema de la como interrelación, ¿no? Entre una especie, ¿no? Que justamente también es una relación compleja, ¿no? Pero habría que preguntarnos si de verdad es cultura entendido como esta capacidad de inventar símbolos, siempre y cuando le compremos este concepto a Adams, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero ni tú ni yo somos tibios, ¿no? Por eso es que estrechamos nuestra amistad, ¿no? Entonces, pues dilo como es, ¿no? O sea, tú no crees que haya cultura que no sea la humana. Bueno, la antropocénica, ¿no? O la del hombre, como quieras llamar. Más bien creo que la cultura tiene que ver con esta cuestión de significado y creo que habría que demostrar que hay este proceso de significación en otras especies, que no digo que no las tenga, me parece que ha habido experimentos interesantes. Justamente un colega mío, bueno, un profesor también mío, que se llama el doctor Antonio Arellano, que justamente por ahí, de hecho fue alumno de Bruno Latour, justamente ha estado en este tipo de investigaciones, Ay, es y perfecto. por supuesto que se ha desarrollado este tema y se podría hablar, ¿no? Pero es que justamente yo lo veo al menos como un criterio de distinción, para no caer en Sí, esta cuestión antropocéntrica de decir, no, es que el hombre es el único. O sea, tampoco. O sea, es decir, más bien es una herramienta más bien lo hago como un proceso de distinción metodológico para entender los procesos que atraviesan el ser humano, ¿no? Que sería claro. justamente el tema de la cultura, por poner ese ejemplo. Sí, yo creo que también ahí hay una confusión, así como la que yo he apuntado entre lengua y lenguaje y comunicación, entre sentido y entre significado y sentido, porque son dos cosas. Es decir, cuando dicen, por ejemplo, ¿no? Que el tótem le da sentido a la realidad, ¿no? Al mundo, como tú quieras, a la realidad, digamos, ¿no? Le da sentido a la cosa, ¿no? Um, le da sentido a la cosa, pues estamos hablando figuradamente, es decir, laxamente, porque realmente o sea, no significa la cosa, le da sentido a la cosa. Es decir, una vez que se habla, la cosa que se nombra tiene sentido porque entonces sirve a un propósito en el que Sí, la la hemos cosa no está en la colocado. cosa, ¿no? Claro, bien, y claro, es lo que piensan, eso es lo que se pensó durante siglos entre los filósofos a propósito desde Platón, desde el creativo de Platón, acerca del hecho lingüístico. Y es lo que vino a detener Levi-Strauss, digo, Levi-Strauss, pero también, lo que vino a detener Saussure, no que es de igual importancia como Levi-Strauss más o menos al mismo tiempo, ¿no? O sea, el punto es ese, no es así. Bueno, ya lo ha dicho Guillermo Dockman desde el siglo XIII. La cosa, la palabra no es la cosa, pero si la palabra no habría cosa, la cosa del hombre, ¿no? O sea, el Sí, mundo, claro. la realidad, Ujú. ¿no? Pero eso tiene que ver con el sentido, no tiene que ver con el significado. Es decir, sin sentido no habría significado. Y por eso dicen los, los pensadores de la traducción, como por ejemplo Tomás Segovia, que es uno de los grandes pensadores del pensamiento lingüístico en español del siglo XX, que la tarea del traductor, del que en verdad es traductor, no es, ¿no?, traducir el significado, es traducir el sentido. Es decir, llevar una realidad a la otra, sin que a aquella a la que llega se desdibuja o se someta, sino se ensanche, ¿no? Claro, eso no lo entienden mis colegas que traducen, ¿no? Ciencia, pero bueno, es otra cosa. Oye, mira, hablemos de algunos mensajes porque, hombre, qué popular eres, ¿no? Y en el mejor de los sentidos. Mira, por ejemplo, dice, historia solar, dice Esquetino, ¿no? Fue mi profesor especialista en materialismo histórico, sí, como no, el maestro Ernesto Esquetino, cuyo apellido es célebre por su sobrino, Macario Esquetino, un muy conocido economista, ¿no? Que a quien todos hemos escuchado y seguramente hemos visto en la televisión nacional. Ernesto Esquetino, bueno, pues fue aquel que formó a todos los que hoy día saben sobre herencia de Roma en México, particularmente en la Ciudad de México, y es el especialista entre todos sobre Giordano Bruno, ¿no? Um, y a quien le debemos que haya tiempos completos en la Escuela Nacional Preparatoria, porque él fue director general. Si no, pues seguiríamos en la precarización, como ahora se dice. Uh, Dice, refieren o aluden a la confusión de trabajo y empleo, ¿no? O sea, ¿hay alguna distinción, maestro, que se tenga que hacer entre trabajo y empleo? Y mira, Lieriza dice, sí, sí eres brillante, sí es una mente brillante, ¿no? Sí, yo estoy quedando así como chamuscadón, ¿no? Dice, llevar el debate al campo del sentido es muy reduccionista. Bueno, pues casi todo es reduccionista ahora. Pero no, no es reduccionista, no es colocar, o sea,
es como jugar a Sí, las canicas, ¿no? reconocer su papel más que nada. Claro. Es que, y también eso es algo interesante, es como al final, que a veces se confunde justamente el tema de el reduccionismo con la delimitación. O sea, me parece que la delimitación se vuelve necesaria para cualquier análisis, a menos de que tengas un equipo multidisciplinario contigo todo el tiempo, ¿no? Entonces, al final, por supuesto que puedes delimitar lo que estás Claro. diciendo, pero reconocer los límites de lo que se está planteando, ¿no? Eso creo que me parece que es lo que evita el reduccionismo. El reduccionista lo que hace es esto y solamente es esto y no hay ningún otro factor que interfiera, ¿no? Ahí es donde me parece que se puede caer en el reduccionismo, que yo lo distingo de la delimitación, ¿no? Que se vuelve Ah, no, necesaria para claro. cualquier análisis. Sí, sí, sí. Sí, sí, pues sí, o sea, las cosas como son, ¿no? O sea, las cosas como son, ¿no? No lo que aparentan, ¿no? Digo, ya hemos disertado mucho a lo largo del siglo sobre las cosas son lo que aparentan, la apariencia es la cosa. O sea, bueno, pues eso ya hemos, o sea, digo, ya, obviamente, ¿no? Y eso más o menos lo cierra Gigi Condición de Paralaje, ¿no? Que es el libro que menos leen, pero son los que más les gusta a él, ¿no? O sea, el punto es ese, o sea, es un asunto precisamente de ángulo, ¿no? Como cuando uno juega canicas, ¿no? Pues uno agarra un ángulo desde el cual golpear. De allí, digamos, a casarse con un ángulo solamente desde el cual golpear, bueno, pues eso sí es, como tú has dicho, reduccionista, ¿no? Pero pues para poder andar, pues uno tiene que, como tú has dicho, ¿no? Apuntar, ¿no? Distinguir, definir, ¿no? Que es un ejercicio que ya casi no, que ya casi no se hace. Y dice, por ejemplo, Argemiros 870, ya no veo, 878. La comunicación es lo que inició la cultura. Sin esta, no pudieron crear tabú y normas. Por Luego dice, ejemplo, se tiene la idea, dentro de estas como múltiples definiciones de de la cultura, una de las tradicionales es justamente definir la cultura como normas o como reglas. Entonces, quizá por ahí está apuntando quien está haciendo esa participación, por ahí está apuntando, sí, dentro de las 300 definiciones de cultura, el tema de reglas, normas y demás, justamente tiene este sentido de de la cultura, pero me parece que hoy en día delimitarlo a eso, pues podría también confundir con este tema, por ejemplo, de la educación. Entonces, yo soy muy partidario de la distinción, de ver qué estamos hablando y sí, cómo lo claro. podemos diferenciar de otra cosa, ¿no? O sea, me parece que si definimos, por ejemplo, la cultura a partir de reglas, normas y demás, bueno, habría que preguntarnos qué se puede diferenciar de la educación. Y de nuevo, no significa que la cultura no atraviese la educación, pero por supuesto que la cultura no es la educación, si no, pues no le llamaríamos cultura, le llamaríamos educación. Y ya está, ¿no? No, claro, sí, 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 sí. Sí, que además en realidad, digo, salvo ejercicios, o sea, salvo relaciones de culturas como la griega, como la romana, que son las que echaron las bases de la nuestra, la occidental, en Europa o en América, se lo quiera o no, es un hecho, pues, ¿no? Um, el asunto es cómo se apropia de eso uno en cada época, o si lo rechaza, ¿no? Salvo momentos en los cuales el marxismo, bueno, no el marxismo, el materialismo, ¿no? Se usó como debió, pues aparecieron las primeras historias de Grecia y Roma, historia económica y social de Grecia, historia social y económica de Roma, ¿no? Porque todas las demás son historias de la cultura. O sea, precisamente, ¿no? Según qué principio se articulaba todo entre los griegos y entre los romanos, entre los hombres de la Edad Media, entre los hombres del Renacimiento, entre los ilustrados, ¿no? Es decir, cuál era la idea de cultura según la cual todo lo rodeante, ¿no? Todo lo circundante se articulaba, es decir, cómo se articulaba la, la realidad, ¿no? Pero ya que ha mencionado um, ese bonito nombre de tabú, que a mí siempre me da escalofríos cuando lo escucho, pero me emociona. Pues porque uno lo ve de Sófocles para acá, aunque la suya es una versión culta, pues nuestro tabú está ahí, ¿no? Um, ¿Qué con el tabú, maestro? O sea, ya lo dejó claro, o sea, ya lo dijiste, lo dijiste con mucha delicadeza que pues, es un reduccionismo, por no decir una metida de patas, una invencibilidad, ¿no? O sea, una pendejada, ¿no? Pues andar diciendo que eso es condición para que, no, o sea, es una posibilidad, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? He quedado aleccionado acerca de eso. Pero sí quería preguntarte a ti, ¿no? Como antropólogo, ¿no? No qué opinas, ¿no? Sino
¿Qué importancia ha tenido a lo largo de los estudios antropológicos la noción de tabú? Que en principio nosotros, pues claro, ¿no? Asociamos con los estudios levi-straussianos, ¿no? O sea, antes y después. Y también con los estudios freudianos, ¿no? O sea, Freud y Levi-Strauss, tabú, ¿no? Y claro, reduccionistamente, es decir, ¿no? O sea, para salir rápido del hoyo, solemos decir, aquellos que no tenemos una formación profesional como tú, en el ámbito antropológico, bueno, pues sin tabú no hay cultura, Ujú. Sí, ¿no? ese es el clásico, ¿no? De Levi-Strauss. O sea, Es la de ¿cómo Cantina, ¿no? De surge, Cantina. ah, cómo surge la cultura con el tabú? ¿Cuál tabú? El tabú del incesto, ¿no? O sea, a Claro. partir de las prohibiciones es que justamente surge la cultura para justamente orientar, reglamentar, delimitar el mundo. Y justamente un poco el punto de partida de Levi-Strauss es decir, ok, tenemos este tabú y el tabú del incesto, lo que genera es una serie de reglas y normas que se van expandiendo y genera alianzas entre personas, genera justamente pacto, se reduce la guerra, se genera comunicación, se amplían las redes, o sea, todo, digamos, el tabú del incesto surge como una regla, digamos, la importancia es fundamental y yo de nuevo diría que, de nuevo, no sé si le llamaría como el inicio de la cultura, pero sí me parece que es una emergencia del sistema cultural, llamémoslo así, ¿no? O sea, sí, en términos A sistémicos. ti te gusta, te gusta el término de emergencia, ¿no? Tienes una tesis sobre eso, ¿no? Ajá. Entonces, yo le llamaría la emergencia de del tabú del incesto. ¿Y por qué digo eso? Porque pudo haberse dado otro elemento, pudo darse otra Sí, claro. emergencia. O no puede, ajá, o no puede reducirse justamente a solamente el tema del tabú. Entonces, me parece que lo que hace es, en términos de nuevo, quizás mi visión antropológica está muy ligado a esta visión materialista, ecológica y demás, pero tiene que ver con una especie de un elemento de la adaptabilidad humana. Se trata de adaptarse a un entorno y justamente el tabú del incesto emerge como una forma de darle solución a un tema de, 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 de adaptarse a un entorno en Claro, concreto y un poco incluso un autor que no me gusta mucho, pero creo que tiene elementos interesantes, que es Steven Pinker, y que justamente habla en un texto que se llama Los ángeles que llamamos dentro, y dice que como el tabú surge como una regla de no agresión para justamente tratar de disminuir la agresión que tenemos para un elemento de supervivencia. Entonces, al final, los temas del tabú, el tema de las prohibiciones, tienen un sentido cultural, claro. pero, y adaptativo, pero, y esto es lo interesante, porque cuando este tipo de tabús dejan de tener un sentido, o digamos, dejan de tener, por decirlo más de manera más rigurosa, cuando deja de tener una, digamos, una función ecológica, una función adaptativa, puede darse el caso que ese tabú se cristalice, ya no responda, Sí, pero claro. como sigue teniendo significado para un grupo o una cultura, ese mismo tabú que en algún momento resolvió un conflicto, ahora lo esté generando y evite justamente una nueva adaptación al entorno, a las condiciones cambiantes del entorno y por lo tanto dificultad su propia movilidad. Entonces eso incluso lo puede llevar a la extinción. O sea, un tabú que en su momento le dio la supervivencia, ese Claro. mismo tabú, dadas las condiciones cambiantes del entorno, después lo puede llevar a su propia extinción. Entonces, al final, el tema del tabú es interesante porque o la importancia está en la generación de reglas, normas de una organización social que ayuda a su propia adecuación al entorno, pero que al mismo tiempo, como tiene este elemento, no solamente es un elemento ecológico adaptativo, es decir, ya no me sirve y lo cambio, sino como que tiene este elemento de sentido, tiene esta cuestión de que le dota sentido al mundo a las personas, pues evidentemente es imposible tratar de, o sea, cuando se Claro. quiere cambiar, se genera un grado de resistencia que genera esa dificultad. Y ahí es donde está la cultura, porque si nada más fuera una cuestión meramente de adaptación, pues se cambia y ya está, pero no se cambia tan fácil porque justamente ese tabú orienta el sentido del mundo de las personas y les evita, para decirlo de manera muy simplista, que tengan crisis existenciales de, ¿y ahora cómo le damos sentido al mundo? ¿Ahora cómo le dotamos de sentido? ¿Cómo, dirá un antropólogo que se llama Clifford Geertz, cómo creamos estas redes de significado que nos ayuden a decir el mundo es este, ¿no? Por ahí decían, algún ejemplo, pues justamente pasaba, hay un libro muy bueno, de un antropólogo materialista que se llama Marvin Harris,
que se llama Vacas, Cerdos y Brujas, y habla de cómo... Ese libro es una chulada. Cuando yo estudiaba en la Eso facultad no, hace años, era así, todos estábamos leyendo a Marvin Harris. Buen libro sí, de sí, sí. cabecera, ¿no? Sí, sí. Sí. Y ahí está como el tema del tabú de las vacas, pues justamente tiene un sentido de adaptación y cómo puede dejar de tenerlo y generarles conflictos ahora, ¿no? Que ya no es funcional. En términos ecológicos, el tabú del tema de la vaca, del tema del sagrado, pero que sigue utilizándose porque sigue dotándole sentido al mundo de las personas y que, digamos, sigue habiendo estos remanentes de que aún ayuda ecológicamente en el contexto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro, lo que luego a veces se confunde, o lo que a veces se da como hecho no puesto a discusión, es que el tabú no cambia, ¿no? O sea, el tabú puede cambiar, como nos has dicho, ¿no? Por diferentes causas, has aludido a algunas de ellas, ¿no? Pero no puede no haber tabú, o me Claro, siempre, equivoco. porque siempre hay prohibiciones, Claro, siempre hay reglas, siempre es como, es justo, esto no lo es puedes hacer, y el tabú tiene ese sentido claro. digamos, en esos términos Sí, para la organización social, ¿no? Dicho de manera más abstracta. bueno, lo dice Freud más bellamente. Bueno, Levi-Strauss también lo dice. A mí me gusta mucho cómo lo dice Levi-Strauss y también me gusta mucho cómo lo dice Freud, ¿no? O sea, sin el tabú nos demoraríamos. No, ese es y de ahí ese otro Sí, el bonito libro, malestar de ¿no? la cultura, ¿no? Es decir, ¿por qué estamos, Claro, por sí. qué? Ujú. No, y es que es cierto, es decir, o sea, ¿por qué sacó los ojos de Edipo? Por el tabú, o sea, no por el tabú, ¿no? Sí, Sino por aquello que o sea, le causó revulsión. O sea, si no tuviera eso de adentro, eso de su afuera propia crisis adentro, existencial, ¿no? claro, eso lo llaman Lacan la extimidad, o sea, tienes a Levi-Strauss, tienes a Freud, y luego Lacan dice finalmente eso, ¿no? La extimidad, o sea, cuando haces lo de afuera de adentro, te sacan los ojos porque te cogiste a tu mamá, en una sociedad en la que eso está prohibido. Porque en otra, pues no, a la que no te tienes que coger es a tu tía, o a tu abuelito, ¿no? Pero el punto es que no te tienes que coger a alguien, ¿no? Sí, que hay una regla que genera una prohibición. Esa Claro, prohibición le dota cierto sentido al mundo, que tiene una función incluso de organización social, y que claro. justamente el hecho de que se transgreda esa norma, pues puede generar conflictos, ¿no? En todo esto que se está como planteando. O sea, ¿qué conflictos se están planteando? O sea, ¿cuáles son las consecuencias que puede traer? Pues todo este tema de cómo es que se rompen las reglas, de cómo esto puede generar una ruptura de la tradición y te genera un montón de problemáticas internas para, no solamente para la organización social, sino internamente para la persona, ¿no? Un poco este ejemplo, ¿no? De por qué se sacó los ojos, ¿no? Claro, exacto. Pues porque le dio asco. Es decir, ¿no? Le dio malestar, ¿no? Y eso no te lo quita el cáncer. Eso, ¿no? Generalmente se arregla con la locura, ¿no? Pues pero la locura es estructural, como nos dijo Lacan, ¿no? O sea, O con terapia psicoanalítica. sí, pero pues la terapia no cura, ¿no? O sea, los que dicen que la terapia cura andan medio equivocados, ¿no? O no son freudianos, pues, ¿no? O no son lacanianos, ¿no? Sí, Son sí, sí. jungianos, ¿no? Pero los jungianos ven el tarot. Ah, lo cual no está mal, pues, ¿no? Pero es divertida a mí me gusta mucho la idea del tarot. Bueno, te pidieron que dieras un ejemplo, pero creo que ya lo has dado, ¿no? Y Anabel-Devil, ¿qué tal? Anabel-Devil, dice, gran charla, muchas felicidades. Muchas gracias a ti por escucharnos, ¿no? Maestro, estamos sobre la hora de América, que ha sido muy gozosa para mí. Te voy a detener ahora, más bien, me voy a detener a mí mismo porque quisiera seguir preguntándote cosas para el deleite de los que nos han acompañado en esta ocasión y para el deleite de los que te escuchen asincrónicamente en el futuro, que para entonces será el presente, ¿no? Que no el pasado, obviamente. Um, pero así podré entonces preguntarte en otra ocasión si es que aceptas una vez más, para nuestra fortuna, la invitación de charlar una vez más en la hora de América, cultura para el continente, porque me quedó en el tintero, pero, ¿no? Eso de, ¿y entonces qué? La cultura occidental, la cultura oriental, el otro ya no es el bárbaro, ya no es el salvaje, ¿quién es el otro ahora? ¿No? ¿No? Que creo que son las preguntas Esa figura del otro es bastante interesante y que también está dentro de la raíz del interés de la antropológico y antropología, ¿no? es una charla bastante interesante, sí. Sí, sí, voy a poder, ¿qué tal si te dejo emplazado? La próxima vez que platiquemos, lo hacemos Ujú. del otro.
¿no? Y eso nos permite Sí, sí, hablar sí. pues, de los empelucados en el siglo XVIII, de los que se quitaron la peluca en el siglo XIX, del Bon Salvage, de Lévi-Strauss, de Heidegger, ¿no? La muerte como el otro absoluto, ¿no? Y de quién es hoy día el otro. Que es una pregunta que yo sí me hago, ¿eh? Sobre todo ahora en el mundo digital, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, velo pensando, ¿no? Y platicamos de eso la próxima ocasión. Pero antes de que nos despidamos, um, ¿por qué no nos cuentas de un curso que tienes en puerta, que tú vas a dictar, ¿no? Como parte de las actividades de la red que fundaste, de la Red Interdisciplinaria de Estudios de la Cultura? ¿Qué nombre tan grave tiene tu red, ¿no? De la RIEC, ¿no? Que tienes en puerta, ¿no? Si no me equivoco, el 9 y el 13 pueden escucharte en un curso que vas a impartir y tienes una sorpresa. En tanto que más adelante, si corremos con fortuna, dictes para nosotros una conferencia o dictes un curso para nosotros en Castalia, ¿no? Donde tienes las puertas abiertas. Entonces, cuéntanos acerca de ese curso que tenemos en puerta con la RIEC. Sí, pues igual, muchas gracias por de nuevo por la invitación. Por supuesto que encantado de poder estar también en Castalia, ya con alguna conferencia, con algún curso, ahí también estaremos sin duda. Y simplemente como para invitar a los que todavía no siguen por acá, el curso de Filosofía de la Ciencia es un curso introductorio a los conceptos de la filosofía de la ciencia. No es necesario tener algún background específico, es para todo público, es un curso introductorio donde se va a discutir los conceptos de pseudociencia, ideología, tecnología y justamente dar las pautas de qué es la ciencia, qué es la tecnología, cómo lo podemos diferenciar de pseudociencia, es adecuado hablar hoy en día de pseudociencia. O sea, todo ese tipo de preguntas las vamos a estar respondiendo en este curso introductorio que lo estaremos dando bueno, iniciamos el 9 y el 13 de agosto. Son dos grupos. Ustedes pueden entrar al grupo de los martes, el grupo de los sábados, o bien tomarlo de manera diferida accediendo a los videos. Y Muy bien. justamente quien le interese inscribirse puede mandarme un mensaje justamente a mi perfil de @antropobooks y decir que vieron esta promoción también aquí en la Hora de América, en Castalia, y quien nos esté escuchando, pues tendrá un 50% de descuento en este Mira, curso que va a estar tomando justamente para cerrar justamente el mes de agosto. Entonces, son 5 sesiones, son un curso de filosofía de la ciencia introductorio, y si me mandan mensaje, justamente les mandamos el descuento del 50% a este curso, que tiene un costo total de 600 pesos, con el 50% queda en 300 pesos, y tiene certificación, tiene acceso a los videos, tiene material de lectura, y obviamente ahí estar justamente junto con un servidor y unos colegas dando este curso de filosofía de la ciencia a quien le guste justamente introducirse a estos conceptos. Entonces, ahí está la invitación. Pueden mandarme un mensaje justamente a mi página de Instagram, Antropobooks, y ahí justamente les hacemos el descuento y cordialmente invitados al curso de filosofía de la ciencia. más barato que cualquier libro sobre antropología, porque baratos no son. Sí, sí, sí. La verdad es que son Alianza, precios te bastante mando un accesibles saludo. para la gente. Alianza, Tecnos, Paidos, te mando un saludo. Oye, pues muchas gracias, pues, sobre todo por el gesto que has tenido con los que hoy día han concurrido en esta sala digital para escucharte. Muchas gracias. Ya lo escucharon, no basta con que se pongan en contacto con el maestro Gustavo Bravo por alguna de las redes sociodigitales que siguen numerosas personas, que es muy fácil encontrar bajo el nombre de Antropobooks, ¿no? En Instagram, en Facebook, en YouTube y desde luego en TikTok. ¿Tienes Twitter? No lo sé, eso no sé. No, bueno, sí lo tengo, pero casi no lo utilizo. O sea, Bueno, es está casi no bien, es un. de todos Pero modos pueden nadie sigue buscar la también regla el de los Twitter, caracteres, ¿no? el Twitter de la red interdisciplinaria, ahí sí lo pueden Ah, bueno, está encontrar, ahí subimos también muy bien. material, se llama RIEC, .org, también lo pueden encontrar en Twitter, también ahí está el material. Perfecto. Más sencillo ni la tabla del uno, ¿no? Basta con que entonces te busquen por alguna de las redes sociales, de las redes sociodigitales que tienen para estar en tu curso el 9 y el 9 o el 13 de agosto, no con un Ujú. 50, con un descuento del 50%, basta con que digan que te vieron en la Hora de América, en Castalia, la Academia. Maestro, muchas gracias. Ha sido en verdad un privilegio, un gozo intelectual. Hace mucho que no me la pasaba tan bien discutiendo sobre estas cosas, con las cuales no tengo a menudo ocasión de poder discutirlas, salvo en ese ámbito oficial, ¿no? En el que soy el doctor Rincon, que agosta el espíritu, eso que se ha llamado ahora la academia, que tiene que ver poco con la... Pero
Ha sido un placer que hayas estado con nosotros en la Hora de América, Cultura para el Continente. Sigan, como se dice, a Gustavo. Todo lo que hace no tiene desperdicio alguno. Yo he propugnado desde Castalia porque se aculture el pueblo hispanoamericano en su lengua, porque es una forma, ¿no?, de no someterse a otras formas de dominación cultural, sutiles como casi todas las de la época presente, y hacerlo en español y brillantemente y documentadamente como lo hace Gustavo, no es cosa sencilla. Y a mí me asombra que casi 3 millones de personas lo hayan atendido. Eso quiere decir que aún hay esperanza, ¿no? A mí, que a ratos se me cae. Muchas gracias, Gustavo, por levantármela, ¿no? Enhorabuena, sigue adelante y pues nos vemos en Castalia la próxima ocasión. ¿Algo que quieras Claro que decir sí. para que nos vayamos? Pues simplemente dejar el mensaje de que la cultura es la capacidad de inventar símbolos, así que inventen significados en su vida para justamente dotarle y no y evitar las crisis existenciales. Si el psicólogo sale muy caro, quizás inventarse significados sea una buena forma de evitarlo. Claro, por eso contamos cosas. Pero luego hablaremos de esto. Gustavo, muchas gracias, te doy un abrazo. Esto ha sido la Hora de América, Cultura para el Continente. En esta ocasión con Gustavo Bravo, uno de los tiktokeros más espectables que tenga que ver con el pensamiento antropológico digital en esta época, bajo el nombre de Antropopus. Muchas gracias, Gustavo. Hasta luego. Chao. Chao.